Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más infames y enigmáticos de la historia. A finales del siglo XIX, este desconocido criminal aterrorizó el distrito de Whitechapel en Londres, asesinando brutalmente al menos a 5 mujeres. Los asesinatos, caracterizados por una violencia extrema y un patrón distintivo de mutilaciones, crearon un clima de miedo y desconcierto que paralizó a la ciudad y atrajo la atención de medios de todo el mundo. Esta investigación periodística examina los hechos conocidos, los errores cometidos en la investigación y las teorías que aún rodean a uno de los misterios criminales más perdurables de la historia. Londres, a finales de la década de 1880, era una ciudad en expansión, pero con profundos contrastes sociales. El distrito de Whitechapel, ubicado en el East End, era uno de los barrios más pobres y peligrosos de la ciudad, plagado de delincuencia, prostitución y una extrema pobreza. Las calles estrechas y mal iluminadas de Whitechapel eran un caldo de cultivo para la criminalidad. En medio de este ambiente hostil, comenzó a surgir la figura de un asesino que se movería entre las sombras, seleccionando a mujeres vulnerables, principalmente prostitutas, y las asesinaba de manera espantosa. Los cuerpos de las víctimas mostraban signos de mutilaciones brutales, sugiriendo un conocimiento básico de anatomía, lo que provocó una ola de terror sin precedentes. Entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas en Whitechapel en lo que se conoce como los asesinatos canónicos. Mary Ann Nichols, 31 de agosto de 1888, su cuerpo fue encontrado en Bucks Row con múltiples cortes en la garganta y el abdomen abierto. Este fue el primer asesinato en el que la prensa comenzó a percibir un patrón. Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888. Chapman fue encontrada en el patio trasero de 29 Hanbury Street. Su garganta había sido cortada y su abdomen, abierto. Además, varios de sus órganos habían sido extraídos. Elizabeth Stride, 30 de septiembre de 1888, conocida como la doble muerte de Whitechapel porque fue asesinada la misma noche que Catherine Adams. Stride fue encontrada en Dudfields Yard con un solo corte en la garganta, sin mutilaciones, lo que sugiere que el asesino fue interrumpido. Catherine Eddowes, 30 de septiembre de 1888, su cuerpo fue encontrado en Matter Square. A diferencia de Stride, Eddowes sufrió graves mutilaciones faciales y su riñón izquierdo y parte de su útero fueron extraídos. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre de 1888, el asesinato más brutal. Kelly fue asesinada en su habitación en Mellors Court. Su cuerpo fue desmembrado y eviscerado de manera espantosa, con órganos dispersos por la habitación. Estas 5 víctimas constituyen el núcleo de los asesinatos canónicos, aunque otros asesinatos similares en el área se consideran posiblemente relacionados. Las circunstancias de sus muertes, la brutalidad de los ataques y la aparente habilidad del asesino para operar sin ser visto hicieron que la figura de Jack el Destripador se convirtiera en un mito viviente. La investigación del caso Jack el Destripador fue dirigida por la Policía Metropolitana de Londres, específicamente desde la comisaría de Whitechapel, bajo la supervisión de varios oficiales, entre ellos el inspector jefe Frederick Aberland. Sin embargo, la falta de avances en la resolución del caso se debió a múltiples factores. Falta de tecnología forense. A finales del siglo XIX, no existían técnicas forenses modernas como el análisis de ADN o pruebas de huellas dactilares. La investigación dependía principalmente de la recopilación de testimonios, la evidencia física encontrada en la escena del crimen y la experiencia de los investigadores, lo que limitaba severamente su efectividad. Errores en la preservación de la escena del crimen. Las escenas del crimen a menudo se contaminaban con curiosos, policías y vecinos. La evidencia crucial se perdió o se pasó por alto debido a la mala gestión de las escenas del crimen. Presión mediática y pánico público. La prensa sensacionalista exacerbó el pánico público. Se recibieron cientos de cartas de individuos que afirmaban ser Jack el Destripador, incluyendo la famosa carta desde el infierno y la carta querido jefe, lo que confundió a la policía y desvió la investigación. Falta de cooperación entre fuerzas policiales. Había una notable falta de cooperación entre la Policía Metropolitana y la Policía de la Ciudad de Londres, ya que algunos crímenes ocurrieron en jurisdicciones distintas, lo que complicó aún más la investigación. Principales sospechosos y teorías. ¿Quién era Jack el Destripador? A lo largo de los años, se han propuesto más de un centenar de sospechosos en relación con los asesinatos de Jack el Destripador. Entre los más destacados se encuentran Montague John Root, un abogado y maestro de escuela que se suicidó poco después del último asesinato canónico.
Su perfil coincidía con el de un asesino en serie potencial, pero no había pruebas concluyentes. Aaron Kosminski, un barbero polaco que vivía en Vitechapel y que padecía una enfermedad mental. Es uno de los sospechosos favoritos debido a testimonios que lo identificaron como posible autor, pero nunca fue procesado formalmente. Michael Ostrog, un médico ruso con un historial de crímenes, pero la falta de evidencia concreta lo descarta como el principal sospechoso. Sir William Gow, el médico de la reina Victoria. Algunas teorías conspirativas, como la planteada en el libro Jack the Ripper, The Final Solution, lo señalan como parte de un complot masónico para proteger los secretos de la familia real, aunque estas teorías han sido desmentidas por la mayoría de los expertos. James Maybrick, un comerciante de algodón cuya confesión apareció en un supuesto diario en 1992. La autenticidad del diario ha sido ampliamente disputada. Jack el Destripador se convirtió en el primer asesino en serie que captó la atención de los medios a nivel global, y su caso sentó las bases para la cobertura mediática de los crímenes en los siglos venideros. La narrativa del monstruo de Vitechapel no solo alimentó el sensacionalismo, sino que también llevó a una mayor conciencia sobre la pobreza, la desigualdad de género y las condiciones deplorables en las que vivían las mujeres en áreas marginales como Vitechapel. A pesar de más de un siglo de especulación, investigaciones y análisis, Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la criminología. La falta de pruebas concluyentes y los errores en la investigación original han dejado muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, el caso de Jack el Destripador ha dejado un impacto duradero en la criminología, la cultura popular y la sociedad en general, estableciendo la figura del asesino en serie como un fenómeno tanto real como mítico. El asesino nunca fue capturado, y su identidad real puede que nunca se conozca. Lo que sí es seguro es que Jack el Destripador dejó una cicatriz indeleble en la historia de Londres y en la memoria colectiva del mundo.